¿Te acuerdas de la yegua dragón que hablaba, de la bruja en su escoba de cohete y de la flauta de oro que cantaba? Cherry Pufnstoof parecía un sueño febril bañado en sorbete, y cada sábado por la mañana millones de niños no podían apartar la vista. Pero esto es lo que no sabías: la trágica espiral de una estrella adolescente, una demanda que redefiniría cómo se argumentaban los casos de derechos de autor en televisión, dos artistas que dieron vida al dragón y no vivieron para ver su legado. McDonald's lanzó una campaña notablemente similar que terminaría en la corte. Incluso los Beatles pidieron copias del programa. Este espectáculo de marionetas psicodélico ocultaba historias mucho más oscuras y extrañas de lo que el castillo de Witchipoo jamás hubiera imaginado. Aquí les presentamos 30 datos totalmente increíbles sobre la serie H.R. Pufnstoof de 1969. Y créeme, algunos de estos hechizos no estaban destinados a niños. Oh, y quédense, tenemos un dato extra al final que los dejará boquiabiertos, pero antes dejen un comentario y díganme, ¿Witchipoo les causaba pesadillas de niños o la apoyaban en secreto? Necesito saberlo. Dato 1. La diseñadora de personajes, Coral Kerr, creó a Freddy la flauta como la conciencia de Jimmy, un amigo leal, pero cuando le mostró el diseño al departamento de arte masculino, entraron en pánico. Parece demasiado fálico para la televisión, le dijeron a Sid Croft. Se suponía que el personaje debía ser dorado y elegante, pero su forma física generó muchas preocupaciones. 35 años después, Kerr descubrió que los productores habían estado aterrorizados de ponerlo al aire. No lo cambiaron. La flauta dorada salió al aire de todas maneras, colgando del bolsillo de la camisa de Jack Wilde en cada uno de los episodios. Nadie se quejó de absolutamente nada, excepto al parecer los del departamento de arte. Todavía me río al pensar en hombres adultos sudando por una flauta de dibujos animados. Los niños veían a un amigo mágico. Los adultos veían algo completamente distinto. Así es Pufnstoof, 2 programas en uno, dependiendo de la edad que tuvieras cuando lo veías. Dato 2. Durante 35 años, el público ha insistido en que HR significa hand-rolled. El personaje es verde con pelo rojo, como un cogollo de marihuana. La letra del tema dice: no puedes hacer poco, porque nunca es suficiente. Un episodio presentó hongos malvados. Los fumetas universitarios se convirtieron en los mayores fans del programa. Pero Marty Krofft lo ha negado con vehemencia. No se puede hacer buena televisión bajo los efectos de las drogas. Nosotros solo nos propusimos hacer un programa infantil de calidad. Los Krofft han ofrecido 2 explicaciones oficiales. Significa Alteza Real al revés, o lleva el nombre de Harvey Robert, un amigo de la familia. Ambas versiones existen para desviar las acusaciones de drogas, pero el rumor se niega a morir. Los Krofft han defendido a su dragón psicodélico de acusaciones de drogas por más de medio siglo. Ya no creo que importe, el programa parecía un viaje. Realmente se sentía como si fuera un viaje psicodélico. Independientemente de si esa era su intención original o no, Pufnstoof se convirtió en el santo patrón de los sábados de Colocón. Dato número 3. Kling y Klang, aquellos oficiales de policía mudos con el estilo de los Keystone Cops que formaban parte de la tripulación de rescate de Pufnstoof, en realidad no eran policías para nada. Los Krofts revelaron más tarde que, en realidad, eran campanas antropomórficas. Esa es la razón por la que se llaman Kling y Klang. Ahora, sus caras con pico, sus pies peludos de 3 dedos y sus extraños disfraces, de repente, cobran sentido. Eran campanas que fingían ser policías. Por más de 50 años, el público asumió que eran solo extraños policías pájaro. No, campanas. La construcción del mundo de los Krofft era más extraña de lo que nadie imaginó. Me encanta esa revelación. Es tan innecesario, tan extraño, tan perfecto. Solo los Krofts diseñarían policías campana y nunca lo explicarían. Simplemente confiaron en que los niños lo aceptarían. Y así fue. No teníamos idea de lo que veíamos, pero nos encantó de todos modos. Dato 4. La moneda de Living Island eran botones. No son monedas ni tampoco conchas, son simples botones. ¿Y por qué es así? Pues porque en los espectáculos de marionetas de la infancia de Sid Croft, él les cobraba a los niños botones para poder entrar. Él mantuvo esa misma peculiaridad en Pufnstoof décadas más tarde. Así que cuando los personajes se ponen a hablar de dinero, lo que hacen es contar botones. Es algo realmente adorable y es muy raro. Es Pufnstoof. Me encanta lo increíblemente personal que resulta ese detalle. Una memoria de la infancia tan arraigada en un programa de televisión tan psicodélico. La mayoría de los creadores se habrían decantado por monedas de oro o gemas mágicas. Pero no, Sid quería botones. Esa es la clase de confianza creativa que ya no se ve. Confió en sus extraños instintos y funcionó. La isla viviente se sentía hecha a mano, porque lo estaba. Cada detalle venía de la memoria de alguien. Cada elección tenía una historia. Por eso el programa aún resuena. Dato 5. Casi todos los personajes de la isla viviente fueron doblados imitando a una estrella clásica de Hollywood. Ludicrous Lion, W.S.A. Pills, el gran viento del oeste, John Wayne. La araña Seymour, un tonto muy torpe y un completo distraído. Los actores de voz del programa, Lenny Weinrib, Walker Edmonston, Joan Gerber, hicieron docenas de imitaciones de celebridades a lo largo de 17 episodios. Era un vaudeville de audio escondido dentro de un espectáculo de marionetas.
Los niños escuchaban voces graciosas. Los adultos escuchaban a Edward G. Robinson y a Mae West. El programa funcionaba a dos niveles. There are stars simultáneamente. ¡Qué escritura tan brillante! Mantuvo a los padres entretenidos mientras sus hijos se quedaban absortos con los colores brillantes. De niño nunca capté esas referencias. Ahora no puedo dejar de oírlas. Cada personaje es un homenaje. Cada frase es un guiño. Pufnstoof era mucho más inteligente de lo que aparentaba, muchísimo más. El sexto dato es que Judy Frog, uno de los personajes principales, fue inspirada en la actriz Judy Garland. Sid Croft había girado con Garland años antes y la admiraba profundamente, así que, al diseñar a los habitantes de Living Island, quiso honrarla. Judy Frog se convirtió en un personaje descarado, cantante y con gran personalidad, igual que la propia Garland. Joan Gerber le puso voz con desparpajo y calidez. El personaje se convirtió en el favorito de los fans. Años después, Sid admitió abiertamente el homenaje. Judy Garland era magia, dijo. Queríamos un poco de esa magia en nuestra isla. Es tierno como una marioneta de rana se convirtió en una carta de amor a una de las más grandes estrellas de Hollywood. Garland nunca lo supo. Ella falleció el mismo año en que Pufnstoof se estrenó, pero su espíritu perduró en un anfibio que hablaba. Eso es un legado extraño, verdaderamente hermoso. Dato número 7. H.R. Pufnstoof no comenzó como un programa de televisión. Empezó como una producción teatral llamada Kaleidoscope en la Feria Mundial de 1968 en San Antonio, Texas. Los Crofts crearon un enorme espectáculo de marionetas con un personaje llamado Luther, un alcalde con acento sureño de una isla mágica. Los ejecutivos de NBC lo vieron y les encantó. Querían una versión para los sábados por la mañana. Los Crofts reelaboraron el concepto, transformaron a Luther en Pufnstoof y lo vendieron a la cadena televisiva. Pero Pufnstoof conservó su acento sureño y sus botas de vaquero, como un claro guiño al personaje original. Lo curioso es como una atracción de la Feria Mundial se convirtió en un fenómeno cultural. Millones de visitantes de la feria vieron a Luther y lo olvidaron. Millones de niños vieron a Pufnstoof y nunca lo olvidaron. Esa es la diferencia entre un espectáculo teatral y una institución de sábado por la mañana. El ritmo, la distribución y un poco de magia. Dato 8. El programa fue concebido originalmente como un western. Sid Croft imaginó vaqueros, salones y arbustos rodantes, todo con marionetas parlantes. Entonces, alguien propuso un giro de fantasía. ¿Y si el vaquero se convertía en un alcalde dragón? ¿Y si el salvaje oeste se transformaba en una isla psicodélica? Los Crofts cambiaron drásticamente. Mantuvieron las botas de vaquero y el acento sureño de Pufnstoof, pero desecharon el resto. En lugar de salones, construyeron bosques encantados. En lugar de alguaciles, crearon brujas. El western se convirtió en un sueño febril, y funcionó. Todavía me pregunto cómo habría sido un Pufnstoof completamente western. ¿Cactus que hablan? ¿Matorrales rodantes que cantan? Quizás es mejor que nunca lo hubiéramos descubierto. La versión de fantasía ya era bastante extraña, pero esas botas de vaquero, esas se quedaron como un constante recordatorio de lo que pudo haber sido. Dato número 9. El programa se filmó en los estudios Paramount, pero la icónica secuencia de apertura, esa donde Jimmy rema su pequeño bote a través de aguas resplandecientes, fue grabada en el lago Big Bear, aquí en California. Los Croft realmente necesitaban un lago de verdad para que toda esa magia pudiera funcionar. Trajeron el barco, los títeres y a Jack Wild a las montañas para una filmación de un solo fin de semana. Esa agua reluciente que ves en cada episodio, real. La luz del sol rebotando en la superficie, real. Los árboles del fondo, real. Todo lo demás era falso. Es curioso cómo el programa más artificial de la televisión necesitaba la naturaleza para vender la ilusión. Al ver esa secuencia inicial ahora, casi se puede sentir el aire frío de la montaña. Big Bear Lake se convirtió en Living Island por un fin de semana perfecto. Luego empacaron y regresaron al estudio de sonido. Pero la magia se quedó. Dato número 10. Solo 2 actrices audicionaron para el papel que definiría la televisión matutina de los años 60. La primera, una desconocida Penny Marshall. Luego Billy Hayes entró y transformó la sala al instante. Soltó una carcajada maniática, saltó sobre el escritorio del productor y encarnó el caos más puro. Los Croft la contrataron en el acto, sin necesidad de una segunda toma, sin audición, solo pura energía desatada y sin límites. Hayes dijo más tarde que el papel le permitía salirse con la suya en prácticamente cualquier cosa, y así fue. Durante 17 gloriosos episodios, Witchy Pooh se convirtió en la villana que los niños amaban ver perder. Lo increíble es cómo esa única audición se convirtió en historia de la televisión. Imagínate a Penny Marshall interpretando a Witchy Pooh. No te lo puedes ni imaginar, ¿verdad? A veces, la mejor elección de reparto ocurre en tan solo 60 segundos. Una carcajada, un salto, una oferta de trabajo, así es el mundo del espectáculo. Dato número 11. NBC presupuestó $52,000 por episodio para Pufnstoof. Los Crofts gastaron el doble, $104,000 por episodio de su propio bolsillo. Al final de esa temporada, tenían $1 millón de sobrepresupuesto. Eso equivale aproximadamente a $7,5 millones en dinero actual. Pero aquí está el giro. Pufnstoof fue el programa número 1 en su franja horaria de los sábados por la mañana. No el segundo, ni siquiera entre los 5 primeros, sino el número 1. Arrasó por completo con la competencia. Y fue cancelado de todos modos, porque los productores estaban en bancarrota. Cuando NBC ofreció una segunda temporada,
Y con apenas un aumento de presupuesto, los hermanos tuvieron que marcharse. Se arruinaron económicamente. Este es uno de los casos más raros en la historia de la televisión. El programa número 1 cancelado porque sus creadores no podían permitirse seguir ganando. El éxito mató el programa antes de tiempo. Eso es desgarrador. El dato número 12 es que cuando H.R. Pufnstuf se estrenó por primera vez el 6 de septiembre de 1969, se convirtió de inmediato en un fenómeno instantáneo. El programa obtuvo las calificaciones más altas de los sábados por la mañana en la historia de NBC en su temporada de debut, aplastando a la competencia de ABC y CBS. Fue la serie matutina de sábado más exitosa que tuvo NBC junto con el show de la Pantera Rosa. 17 episodios originales se emitieron de septiembre a diciembre de 1969. Luego, la cadena NBC los retransmitió durante 3 años consecutivos. El programa alcanzó tal éxito que el público llegó a creer que existían varias temporadas, pero no era así, solo 17 episodios, repetidos sin cesar, dominando las mañanas de sábado de toda una generación. Universal Pictures y Kellogg's se apresuraron a llevar a producción la película Pufnstuf en 1970. Fue un intento desesperado por recuperar las pérdidas de $1 millón de los Croft. La película fracasó estrepitosamente en taquilla. El dragón de aquella mañana de sábado no pudo salvarse a sí mismo. Dato 13. En 1970, la agencia de publicidad de McDonald's se acercó a los Croft para licenciar los personajes de Pufnstuf para una campaña. Después de 6 llamadas telefónicas y una visita al estudio, les dijeron que el trato no se concretó, era una mentira. Según los hallazgos judiciales, McDonald's ya había avanzado con una campaña que reflejaba muy de cerca el aspecto y la estructura de Pufnstuf. Contrataron a ex empleados de Croft para construir los disfraces. Contrataron al actor de voz de Pufnstuf, Lenny Wainwright, para que pusiera voz al alcalde McCheese y a Grimace. La similitud era tan asombrosa que cuando McDonaldland se lanzó en enero de 1971, los Ice Capades de hecho reemplazaron a los personajes de Pufnstuf con los de McDonald's. Los Croft demandaron en 1973. El fallo inicial les otorgó $50,000, pero cuando el caso fue apelado, el tribunal declaró a McDonald's culpable de infracción deliberada, no de copia accidental. 8 años después de la demanda, los Crofts finalmente recibieron $1,044,000 en 1981. El caso se convertiría más tarde en uno de los más citados en la historia de la televisión sobre derechos de autor, pero el daño ya estaba hecho. McDonaldland se había convertido en el nuevo icono de los sábados por la mañana. Dato 14. Mucho antes de que McDonaldland fuera lanzado, las Ice Capades presentaban a los personajes de H.R. Pufnstuf en sus espectáculos de gira. Fue un acuerdo de licencia muy lucrativo, con Pufnstuf sobre hielo, actuando frente a miles de personas. Entonces McDonald's lanzó sus personajes de imitación. Las Ice Capades despidieron a Pufnstuf y los reemplazaron con el alcalde McCheese y sus amigos. Los Crofts perdieron el contrato. El dragón que salvó a un niño de una bruja no pudo salvarse de la América corporativa. Para cuando los Crofts ganaron su demanda en 1977, las Ice Capades ya habían seguido adelante. Lo brutal es lo rápido que sucedió. Un año, Pufnstuf fue la estrella. Al siguiente lo reemplazó una mascota de hamburguesa. Así es el espectáculo. Eso es capitalismo. El más débil es pisoteado. La corporación gana hasta que aparecen los abogados. Entonces, solo es caro. Dato 15. La canción principal de Pufnstuf fue escrita por Les Sarvis, pero Paul Simon luego presentó una demanda alegando que la melodía tenía fuertes similitudes con su éxito, The 59th Street Bridge Song Feeling Groovy. Los Crofts perdieron el pleito. Como parte del acuerdo legal, Simon obtuvo crédito de coautoría para la canción principal de Pufnstuf. Hasta el día de hoy, Paul Simon sigue recibiendo créditos de composición por un programa infantil de televisión de los sábados por la mañana en el que jamás participó. Décadas después, Simon reveló que aborrecía tanto Feeling Groovy que lo llamaba un castigo interpretarlo, pero aún así luchó por poseer una parte de su versión televisiva psicodélica para niños. Lo gracioso es lo insignificante que suena eso ahora, una leyenda del folk batallando contra un show de marionetas por una melodía. Pero los derechos de autor son los derechos de autor. Simon ganó, el dragón perdió y la canción principal sigue siendo un éxito. Dato 16. Cuando Pufnstuf llegó a la sindicación, atrajo a una base de fans bastante inesperada, los Beatles. Marty Krofft recordó más tarde que los miembros de The Beatles habían solicitado copias del programa. ¿Por qué? Los visuales psicodélicos, el humor surrealista, los disfraces tan extraños, todo eso resonó profundamente con la banda en un mundo post-Sgt. Pepper's. Los estudiantes universitarios también lo adoraban, viendo episodios bajo los efectos de las drogas. Los Krofft insistieron en que habían creado el programa sobrios, pero la contracultura lo acogió de todas formas. Un programa infantil se convirtió en un referente cultural tanto para la banda de rock más grande del mundo como para estudiantes universitarios drogados. Lo gracioso es que los Crofts nunca tuvieron esa intención. Ellos solo querían hacer buena televisión para niños. En cambio, accidentalmente crearon una obra maestra psicodélica. Los Beatles lo sabían, los Fumetas lo sabían. Los Crofts, ellos simplemente estaban confundidos. Dato 17. Durante décadas, los fans han insistido en que el programa se llamaba H.R. Pufnstuf.
el stuff con apóstrofe. Los creyentes del efecto Mandela juran que la ortografía cambió, pero los registros oficiales, los lanzamientos en DVD y cada fuente archivada confirman que siempre fue Puffenstuff, una sola palabra, sin apóstrofe. La confusión probablemente proviene de los rumores sobre drogas. Puffenstuff suena más a fumar hierba, lo que refuerza la teoría de la marihuana, pero los Croft nunca lo escribieron de esa manera. El apóstrofo es una alucinación masiva, una falsa memoria compartida por millones que ven el programa en mañanas de sábado con colores de viaje de ácido. Lo más sorprendente es la seguridad con la que la gente lo afirma. Juran haber visto el apóstrofo. Juran que cambió, pero no fue así. La memoria es una mentirosa. La nostalgia es una estafadora y Puffenstuff siempre ha sido una sola palabra. Dato 18. Los Croft despreciaban las risas enlatadas. Creían que los niños debían descubrir el humor de forma natural, pero el productor C. Rose, un veterano de las sitcoms que había trabajado en McHale's Navy y F-Troop, insistió. Los niños no sabrán cuándo reírse, argumentó. Marty Krofft accedió a regañadientes. Es realmente triste tener que explicarles cuándo algo es gracioso. Los hermanos querían una audiencia en vivo. Pusieron risas enlatadas y funcionó. El programa se convirtió en el de mayor audiencia de los sábados por la mañana en la historia de la NBC en su temporada de estreno. Hasta el día de hoy, Marty admite, sí tenía razón, sin las risas grabadas no es divertido. Lo increíble es lo equivocados que estaban con su propio programa. A veces, el creador no sabe lo que es mejor. A veces, necesitas a un veterano de la televisión que diga, confía en mí, añade las risas. Y tenía razón. La pista de risas hizo que Puffenstuff funcionara. Dato 19, la supervisora de guión del Ross tuvo uno de los trabajos más extraños en la historia de la televisión. En el set, ella leía cada línea de diálogo en voz alta para los titiriteros y actores. ¿Por qué? Presupuesto. Los Crofts no podían permitirse contratar actores de doblaje durante la filmación, así que Ross se convirtió en la voz provisional de todos los personajes, Puffenstuff, Witchy Pooh, Freddy la Flauta, todos ellos. Más tarde, en la postproducción, los verdaderos actores de voz grabaron sus diálogos, pero en el set de rodaje, Del Ross era la isla viviente. Imagina leer las carcajadas de Witchy Pooh y el acento sureño de Puffenstuff, una tras otra, escena tras escena, durante 17 episodios. Eso es compromiso. Ross nunca recibió crédito en pantalla. Su voz fue borrada. Pero sin ella, el programa no podría haber existido. Cada marioneta necesitaba una guía. Él era la conductora invisible del caos. Eso merece mucho más reconocimiento del que recibió. Dato 20, el vestuario del programa fue diseñado por Evonda Leeper, una artista de vestuario reconocida por especializarse en fantasía y ciencia ficción. Ella tuvo que ingeniárselas para vestir a actores y a personas pequeñas con piel, espuma y fibra de vidrio durante horas bajo las calientes luces del estudio. Cada uno de los disfraces pesaba entre 20 y 40 libras. Los artistas no podían sentarse en absoluto, tampoco podían ver con claridad. Apenas podían respirar. Sin embargo, tenían que bailar, actuar y mantenerse en personaje durante jornadas de 12 horas. Los diseños de Leeper eran obras de arte, pero también eran instrumentos de tortura. Pienso en los artistas sudando dentro de esos trajes, manteniendo sonrisas, clavando las tomas. Esa es una dedicación que ya no se ve. Hoy, el CGI hace el trabajo pesado. Antes, los humanos vestían dragones, y se notaba. Cada movimiento se sentía real porque le dolía. Ese es el precio de la magia. Dato 21. Las personas de baja estatura que interpretaron a la mayoría de los personajes de Living Island fueron reclutadas a través de la organización de Billy Barty, una red de apoyo para actores con enanismo. Barty, una leyenda de Hollywood por derecho propio, puso en contacto a los Crofts con artistas capaces de dar vida a sus extravagantes disfraces de marionetas. No se trataba de simples extras, eran bailarines, actores, comediantes, algunos de los artistas más talentosos de la industria. Hicieron que los árboles hablaran, los relojes cantaran y las campanas sonaran. Sin la red de Billy Barty, el programa Puffenstuff no existiría. El show dio a docenas de personas pequeñas trabajo estable, tiempo en pantalla y un legado. Años después, algunos de ellos dijeron que Puffenstuff fue el mejor trabajo que tuvieron, no por el sueldo, no por la fama, sino porque pudieron ser mágicos. Ese es el corazón del programa, creo. Todos los que trabajaron en él se sintieron especiales. Lenny Weinrib no solo fue la voz de H.R. Puffenstuff, también fue el guionista principal del programa. Él creaba historias, pulía los chistes y luego dio voz a la mitad del reparto. Weinrib le dio a Puffenstuff ese cálido acento sureño tan característico. Dio voz a múltiples personajes secundarios. Incluso dio voz al alcalde McCheese para McDonald's. Más tarde, un papel en William. Un papel que lo colocó en el centro mismo de la demanda legal. Imagina escribir una escena, luego prestarle tu voz y después ver cómo McDonald's te roba el personaje para luego volverte a contratar. Ese era el extraño y paradójico ciclo en el que Weinrib se encontraba. Él era una verdadera fuerza creativa unipersonal y los hermanos Croft lo sabían perfectamente. Sin Weinrib, Puffenstuff habría sido un programa completamente diferente. Él era el corazón, el humor y el alma detrás del dragón y lo hizo todo por un salario realmente mínimo. Así es Hollywood. El genio siempre sale perdiendo. Las grandes corporaciones se hacen ricas. Dato número 23. Los hermanos Croft operaron
operaban una enorme instalación de producción en el Valle de San Fernando, donde construían decorados, atrezzo y vestuario, no solo para sus propios programas de televisión, sino también para otros. A principios de la década de los años 70, CBS los contrató para construir los decorados de las 2 primeras temporadas de All in the Family. Sí, la icónica sala de estar de la familia Bunker, uno de los decorados más famosos de la historia de la televisión, fue construida por el mismo equipo que creó los árboles parlantes de Living Island y el castillo de Winnie Pooh. Archie Bunker y Pufnstuf compartieron un taller. La historia de la televisión es más extraña que la ficción. Me encanta imaginar a los mismos carpinteros construyendo la cocina de Edith por la mañana y las casas de hongos de Pufnstuf por la tarde. Ese es el hermoso caos que caracterizaba a la televisión de los años 70. Todos se ayudaban mutuamente. Incluso el dragón le echaba una mano a Archie. Dato número 24. En el año 1989, Van Snowden, el segundo titiritero de H.R. Pufnstuf, fue nominado a un premio Emmy por su trabajo en DC Follies. La categoría fue Dirección de Arte Sobresaliente para un programa de variedades o musical, compartido con el equipo de diseño. La academia no tenía una categoría de titiritero, pero el trabajo de Snowden fue tan central para la identidad visual del programa que la producción con muchos títeres recibió un gran reconocimiento. Fue uno de los raros momentos en la historia de los Emmy en que un programa de títeres fue reconocido por su arte visual. Snowden perdió ante otro equipo de diseño, pero la nominación en sí misma fue un hito importante. Los titiriteros habían sido invisibles durante décadas. La nominación de Snowden al Emmy llegó décadas después de que Pufnstuf finalmente reconociera el arte detrás de los disfraces. Él falleció de cáncer en el año 2010, siendo recordado como uno de los más grandes marionetistas de toda la historia. Marty Krofft llegó a decir que era igual de bueno que Jim Henson. Dato número 25. Cuando Jack Wild, con solo 17 años, llegó a Estados Unidos para rodar Pufnstuf, el productor Marty Krofft tomó una decisión que lo perseguiría durante muchos años. Aceptó la tutela legal de la joven estrella británica y lo acogió en su hogar, donde vivían sus 2 hijas adolescentes. Fue un error, Krofft admitiría más tarde. El comportamiento de Wilde le hizo la vida imposible. El actor nominado al Oscar, que ya lidiaba con la fama de Oliver, caería en el alcoholismo a los 21 años. El programa terminó, pero el daño no. De niño viendo Pufnstuf, nunca supe que Jimmy se estaba desmoronando detrás de la pantalla. El chico que interpretó al héroe no pudo salvarse. Ese tipo de oscuridad no pertenece a los dibujos animados de los sábados por la mañana, pero estaba allí de todos modos, escondida tras ese dulce acento británico. Dato 26. 2 artistas diferentes dieron vida a H.R. Pufnstuf, y ambos fallecerían años después de su tiempo en el disfraz. Roberto Gamonet, un titiritero hondureño, fue el hombre dentro del disfraz de Pufnstuf durante toda la emisión televisiva y la película de 1970, pero poco después de que la película terminara, Gamonet falleció. Nunca vio el programa convertirse en un fenómeno cultural. Van Snowden, quien había sido la primera opción de los Crofts, pero no estaba disponible, finalmente asumió el papel en 1972. Durante los siguientes 35 años, desde programas de variedades hasta su última aparición en Me llamo Earl en 2007, Snowden se convirtió en Pufnstuf. Usó el disfraz en The Drew Carey Show, Chips y en innumerables apariciones hasta su muerte por cáncer en 2010. Ninguno de los 2 hombres vivió para ver el legado completo que el personaje dejaría. Cuando supe que Gamonet nunca llegó a ver lo que pasó, se me rompió un poco el corazón. Él le dio vida al personaje de Pufnstuf y luego simplemente desapareció. Snowden, por su parte, llevó la antorcha durante varias décadas. Esa es una entrega de responsabilidades hermosa y a la vez trágica. Dato número 27. Sid Krofft seleccionó a Jack Wild después de ver un primer montaje de la película Oliver que le había enseñado su amigo, el reconocido compositor Lionel Bart. Wild tenía apenas 16 años, ya había sido nominado al Oscar y parecía estar destinado a una gran carrera. Pero a los 21, a Wild le diagnosticaron alcoholismo, a los 30 ya padecía diabetes y a sus 40 sufrió 3 paros cardíacos. En 2004, los cirujanos tuvieron que extirparle la lengua y las cuerdas vocales para combatir un agresivo cáncer oral, provocado por décadas de tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. Pasó sus últimos 2 años de vida completamente incapaz de hablar. Mi estilo de vida me convirtió en una bomba de tiempo andante, afirmó. Wild falleció en el año 2006, a la edad de 53 años. Su autobiografía, dictada antes de perder la voz, fue publicada póstumamente. El joven que cantaba en Living Island fue silenciado por los demonios de los que no pudo escapar. Cada vez que veo Pufnstuf ahora, veo a un niño sufriendo. Un personaje difícil de olvidar. Dato 28. El vecino de Sid Krofft en 1969 era Cass Elliot de The Mamas and the Papas. Cuando los Krofft necesitaron una estrella invitada para la película Pufnstuf de 1970, llamaron a su puerta. Elliot aceptó de inmediato. Interpretó a la jefa de Witch Hazel Witchiepoo en lo que sería su único papel importante en la gran pantalla. La película fracasó en taquilla.
4 años después, Elliot murió repentinamente a los 32 años en un apartamento de Londres. La causa oficial fue un fallo cardíaco, aunque los rumores de los tabloides circularían durante décadas a pesar de las declaraciones posteriores de su familia desmintiéndolos. Su hija desmintió esas historias falsas años después, pero el daño ya estaba hecho. El último crédito actoral de Cass Elliot es una película de marionetas psicodélicas que la mayoría de la gente nunca ha visto. Lo que rompe el corazón es lo cerca que estuvo de papeles más importantes, de mayores oportunidades. En su lugar, su legado es un disfraz de bruja y un alcalde dragón. No es un mal legado, sinceramente, solo agridulce. Dato 29. Martha Raye, cuyas opiniones políticas expresadas abiertamente le habían costado, al parecer, su trabajo en Hollywood, no había aparecido en un papel principal en el cine durante muchos años. A los Crofts no les interesaba la política, sino el talento, así que la eligieron como la bruja jefa en la película del 70. Fue un regreso triunfal para Raye, quien había estado alejada de los focos. Ella ofreció una actuación arrolladora, devorándose la escena junto a Cass Elliot y Billy Hayes. Los críticos ignoraron la película, el público no se presentó, pero Martha Raye pudo volver a actuar y eso fue lo que realmente importó. Los Crofts le dieron una segunda oportunidad cuando Hollywood ya la había olvidado. Años después, Raye dijo que el papel le recordó por qué amaba actuar. Ese es el tipo de pequeño milagro del que no se suele oír hablar. Una película de marionetas salvando una carrera. Un dragón dándole esperanza a alguien. Esa es la magia de Pufnstuf, creo. Rescató a personas cuando más lo necesitaban. Dato 30. Jack Wild recibió un contrato de $1 millón con Capitol Records y lanzó 3 álbumes en la década de 1970. The Jack Wild Album Everything's Coming Up Roses y Beautiful World. Tuvo un sencillo de gran éxito en el Reino Unido llamado Some Beautiful. Su voz, la misma voz que cantó en Living Island y le valió una nominación al Oscar, fue su regalo más preciado. Luego, el cáncer oral se la arrebató por completo. En el año 2004, los cirujanos le extirparon la lengua y la laringe. Durante 2 años vivió en silencio, comunicándose por escrito. Cuando murió en 2006, su esposa aún trabajaba en su autobiografía, transcribiendo grabaciones que había hecho antes de perder la voz. El niño que cantó Pufnstuf nunca volvió a cantar. La flauta enmudeció, la isla se olvidó de su Jimmy, y Hollywood simplemente siguió adelante. Esa es la parte más cruel de todas. Nos dio alegría, y nosotros simplemente seguimos adelante. Un dato adicional. En 1973, H.R. Pufnstuf consiguió algo que ningún personaje de caricaturas de sábado por la mañana había logrado antes. Fue la estrella principal del Hollywood Bowl. Los Crofts produjeron un espectáculo en vivo masivo llamado The Croft Puppets, que agotó todas las entradas. 17,000 personas viendo a un alcalde dragón y a sus amigos árboles parlantes actuar en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Esto fue 3 años después de que el programa fuera cancelado en NBC. La cadena pensó que Pufnstuf estaba muerto, pero el Hollywood Bowl demostró lo contrario. La marca era mucho más popular de lo que la cadena se había dado cuenta, incluso más popular de lo que los propios Crofts se habían dado cuenta. Mientras NBC emitía repeticiones y McDonald's robaba a los personajes, Pufnstuf se estaba convirtiendo silenciosamente en un fenómeno cultural. La aparición en el Hollywood Bowl era la prueba de que Living Island estaba vivo y coleando, incluso si la televisión lo había olvidado. Esa es la hermosa ironía. El programa fue cancelado por razones de presupuesto, pero los fans nunca se fueron, solo esperaron a que el dragón regresara. Cada generación tiene su programa de televisión que, aunque carece de sentido, de alguna manera logra funcionar. Para los niños de 1969, ese fue H.R. Pufnstuf, un alcalde dragón, una bruja en su escoba, un niño con una flauta dorada. Nada de eso debería haber funcionado, pero sí lo hizo. Funcionó porque era extraño, muy colorido y sin temor. Funcionó porque los Crofts creían en la magia incluso cuando el presupuesto se agotó. Y funcionó porque, en el fondo, todos queríamos vivir en una isla donde los árboles hablaban y los botones compraban felicidad. Jack Wild ya no está entre nosotros. Los títeres originales se encuentran en museos. Los hermanos Croft se han retirado, pero la isla viviente sigue viva en repeticiones, en los recuerdos, en demandas y leyendas, y en los llenos totales del Hollywood Bowl. Pufnstuf no fue simplemente un programa. Fue la prueba de que incluso las ideas más extrañas pueden volverse inmortales si uno cree con la suficiente convicción, y quizás ahí resida la verdadera magia. No el dragón ni la bruja, sino la simple creencia de que algo hermoso puede sobrevivir incluso cuando el mundo intenta anularlo.